surcos que van a ser similares a la médula espinal. ¿Y cuál es su límite? Sus límites inferior es la decusación piramidal o también la emergencia del primer cervical. ¿Ok? Eso es intracranealmente. Y extracranealmente, el agujero magno y la articulación atlanto-axoidea. O algunos libros los dicen una línea imaginaria entre el arco anterior del atlas y el arco posterior, su borde inferior. ¿Ok? Y una parte superior, que es este de aquí, lo que estoy mostrándoles aquí. ¿Cómo se llama este surco? El surco bulbopontino, médulopontino también se llama, ¿no? O bulboprotuberancia. ¿Ok? Y luego tenemos el límite entre la protuberancia con el mesencéfalo, que es otro surco que se llama el surco pontomesencefálico o el surco pedúnculo protuberancial, porque ahí se encuentra en el número 17 que vendrían a ser los pedúnculos cerebrales, ¿no? Entonces, esos son los límites que uno tiene que tener para poder evaluar. Y el límite del mesencéfalo superiormente, ¿cuál es? Ahí hay el número 19. ¿Cómo se llama esa fibra? Es el tracto óptico, perfecto. Y el número 2 se llama quiasma óptico, perfecto, muy bien. El número 15, ¿qué es? La glándula pineal. Y el número 16, los cuerpos mamilares. Pero la glándula pineal y los cuerpos mamilares no forman parte del mesencéfalo, ¿eh? Es su límite superior. ¿Por qué? Porque la glándula pineal forma parte de ¿qué estructura? Del epitálamo, con los cuerpos avenulares que están lateralmente. Al costado del tracto óptico, ahí no se ve, está el cuerpo avenular. ¿Y cuál es la función de los cuerpos mamilares, que es el número 16, y los cuerpos avenulares? Su función es del sistema límbico. Los cuerpos mamilares es exclusivamente valorar una función relacionada con la memoria de corto plazo a largo plazo. Y ahí se encuentra el circuito de Papez. Y como forma parte del hipotálamo también, porque es la parte posterior del hipotálamo, algunos autores lo dicen de esa manera, va a tener una función en cuanto a valorar cómo nosotros nos sentimos frente a una decisión. Esa es su función. Y lateralmente lo que sí no se ve en este dibujo es el cuerpo avenular, que con la glándula pineal forman el epitálamo. ¿Y el cuerpo avenular cuál es su función? Del sistema límbico, pero está asociado a qué función? De recompensa y castigo. Esa es su función del sistema límbico, parte emocional de la recompensa y castigo. ¿Ok? Entonces, hasta ahí más o menos para que ustedes puedan entenderlo, porque esa estructura lo vamos a ver en el anfiteatro, ¿eh? Así tal cual. Y vamos a tener que diferenciar todas las estructuras. Y el número 14, ¿qué creen que sea? Y el número 1. ¿Alguien? En realidad es un poco más anterior, pero lo han tratado de escenificar, porque el número 19 es la fosa interpeduncular y ahí está la sustancia perforada posterior. Pero lo que está en el número 1 y 14 es el nervio olfatorio, desde una vista superior lo estamos viendo, el nervio olfatorio, y ahí están las estrías olfatorias mediales y laterales. ¿Y ahí qué vamos a encontrar? La sustancia perforada anterior. Para que más o menos ubiquen ustedes dónde está la sustancia perforada anterior y en la fosa interpeduncular la sustancia perforada posterior. Entonces, más o menos eso es lo que podemos valorar. ¿Ok? Perfecto. Entonces, y este vendría a ser la cara posterior. Y en la cara posterior del tronco encefálico, chicos, no existe un límite entre la protuberancia y el puente.
perdón, la protuberancia y el bulbo. Aunque algunos autores mencionan, en el número 20 hay un ángulo y el número 27, ¿no? ¿Cómo se llama ello? Ese es el ángulo lateral del ventrículo, del cuarto ventrículo. Y el número 27 son como estrías. ¿Cómo se llaman las estrías? Las estrías medulares acústicas, o también denominado, que son estructuras arciformes externas dorsales, que obviamente vamos a ver ahora posteriormente cuál es su función y con qué núcleos se asocian, pero ellos supuestamente es el límite entre el bulbo y la protuberancia. Si es que alguien les pregunta, ese es su límite, en su cara dorsal. Y en su cara ventral es el borde inferior del número 31, que son los colículos inferiores. Los colículos inferiores, ¿ok? Perfecto. O los tubérculos cuadrigéminos inferiores, ¿no? Que es la lámina cuadrigémina, su borde inferior, por donde emerge el cuarto ventrículo. Pero si ustedes me ponen que el cuarto ventrículo emerge del borde inferior del colículo inferior, está mal. ¿Por qué? Porque en realidad emerge de la porción inferior del velo medular superior. Y así lo dicen los libros, chicos. Si ustedes leen Rouvier, por ejemplo, ahí dice velo medular superior. Nunca te va a decir colículo inferior. Que pueda ser una relación, sí, pero emerge de esa zona. ¿Ok? Entonces, por si acaso, para que más o menos lo sepan, porque en el examen no quiero que me pongan ello, ¿ah? Si me ponen ustedes, emerge su origen aparente en la parte inferior del velo medular superior, o también llamado el velo o la válvula de Busen, me quedo tranquilo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso es su límite superior entre la protuberancia y el mesencéfalo, dicha válvula, o el borde inferior de la lámina cuadrigémica o de los folículos inferiores. Entonces, ahí tenemos toda la estructura general, chicos, y vamos a empezar a estudiar parte por parte. Lo que quiero que sepan es las características más importantes de cada estructura, como también del cuarto ventrículo, tanto su piso como su techo. Si saben ello, van a saber todo en general. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes estudian de inferior a superior el bulbo raquídeo tiene tres caras. Una cara anterior, que lo vemos ahí, una cara lateral, esta es la cara lateral, y una cara posterior. ¿Ok? La cara anterior, esta cara anterior, va a tener una línea media que se llama, ¿cómo se llama esta línea media, chicos? El surco anteromedial, o algunos lo dicen surco colateral medio. ¿Ok? Surco colateral medio. Perfecto. ¿Okay? Ahora, ¿qué más? Entonces, este de aquí es el surco colateral medio. ¿Qué más tenemos, chicos, aquí? En esta estructura tenemos una estructura de base superior y vértice inferior que se llama pirámide vulvar. ¿Que más o menos cuánto mide, chicos, la pirámide vulvar? Aproximadamente 3 centímetros o 30 milímetros, que es el tamaño de longitud de superior e inferior del bulbo raquídeo. ¿Ok? 3 centímetros aproximadamente. Del cual, ¿por qué motivo estudiamos la pirámide vulvar? Encontramos en una resonancia magnética y está destruido el del lado izquierdo. ¿Qué me va a decir ahí? Que está afectado la vía piramidal, es decir, una de las dos vías motoras que les he enseñado. La piramidal es voluntaria, la extrapiramidal es no voluntaria. La piramidal va a la corteza, la extrapiramidal va al cerebelo. ¿No es así? Esa es la diferencia. Entonces, si es vía piramidal, va a haber una alteración en la conexión de la corteza con la parte de las extremidades, porque es una vía eferente. ¿Y cuál es esa vía eferente? La córtico espinal anterior o lateral. Lateral. ¿Ok? Entonces, esa vía córtico-espinal lateral, ¿cuál era la función? La contracción de la musculatura distal. Le dije en los núcleos, ¿no?, de la médula espinal.
la contractibilidad de la musculatura distal. Y si no pasa del tronco encefálico a la médula espinal, no va a seguir el recorrido motor. Y por consiguiente, el paciente va a perder la funcionalidad de escribir. ¿Y cuál es el punto más importante? Si digamos se lesiona el 23, que es del lado derecho, ustedes saben que se decusa justo en el extremo inferior de ese surco anteromedial. Aquí existe una decusación, que es la decusación piramidal, que estas fibras van a pasar al lado contralateral. Por consiguiente, si se afecta el lado derecho, no vamos a poder mover el lado izquierdo. Así de sencillo. Entonces, clínicamente vamos a saber eso, ¿ok? Perfecto. Entonces, hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Y en la resonancia magnética, en la médula espinal, el núcleo en el cordón lateral, ¿va a estar normal o no va a estar normal? Va a estar normal, pero la afectación no es en la médula espinal, es en el tronco encefálico. Eso tienen que recordar. ¿Me entienden? Por eso se hace cortes transversales. Muy bien, seguimos. Nosotros aquí, chicos, vamos a tener otro surco que se llama el surco preolivar, ¿verdad? Pero el surco preolivar solamente es a nivel de la oliva, porque todo el restante del surco se llama surco anterolateral. Solamente lo que esté en la oliva, que más o menos la oliva, ¿cuánto mide? Unos 20 a 25 milímetros. Es mucho más grande de lo que dice mi imagen. Aunque viéndolo en las estructuras, cuando ustedes lo vean, van a ver que es así. Va a ser casi igual que la pirámide. 20 a 25 milímetros de longitud de superior e inferior. Y va a estar relacionado con el núcleo olivar. El núcleo olivar. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser la función del núcleo olivar? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? Ya. Tarea número 1. Me van a decir cuál es la función del núcleo olivar. ¿Ok? Perfecto. Para la siguiente clase, que es configuración interna. Y ese surco preolivar que está entre el 24 y el 23, ¿qué va a emerger? Doceavo par. ¿No es así? El 12avo par emerge. Perfecto. Hasta ahí estamos bien. Muy bien. Y luego tenemos el surco retroolivar, chicos. El surco retroolivar, que no viene de otro surco, y va a tener la formación del noveno, el décimo y el 11avo su porción craneal. El 11avo su porción craneal. Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos bien, ¿ok? Pero existen otras estructuras que quiero que ustedes entiendan. ¿Por qué? Porque lo que está superior, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que está superior? El surco bulbopontino. Mnemotecnia. Lo que está por encima de la base de la pirámide es la emergencia del sexto par. Y aquí se ve. Aquí tenemos la oliva. Lo que está por encima de la oliva, ¿cómo se llama? Fosita supraolivar. Lo que está por encima de la fosita supraolivar es la emergencia del séptimo y del intermediario de Brisbane. ¿Cuál es la función del intermediario de Brisbane? La inervación de tipo parasimpática y sensitiva del gusto, gustativa. Eso es su función. Si me dicen sensitiva, está mal la respuesta. Así de sencillo, ¿ok? Perfecto. ¿Por qué? Porque parasimpática es del sistema nervioso autonómico y es parte motora, no sensitiva. Entonces, por obvias razones, está mal. Si me dicen ya gustativo, ahí cambia la opción. Muy diferente. Y luego tenemos otra fosita que se llama la fosita lateral. Y por encima de la fosita lateral sale el octavo par. Entonces, es una mnemotecnia más o menos que tenemos para la emergencia de los pares craneales, y que se puede ver en la imagen y lo vamos a ver también en las estructuras. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta ahí? Perfecto. Entonces ahí nos quedamos tranquilos. Importante que sepan esa unión, porque cuando ustedes vean una alteración, un golpe y hay un sangrado en esa zona, o se afecta una de las arterias que irriga esa zona, ¿qué es lo que va a pasar?
va a afectarse la inervación tanto de tipo motora en el sexto par. ¿Qué inerva el sexto par? ¿El recto o el oblicuo superior? Recto. Y el séptimo, de la mímica facial. El octavo, la función sensorial, tanto del vestíbulo, que es equilibrio, y de la cóclea, que es para la audición. Entonces tienen que valorar eso, chicos. Por eso es muy importante saber ello, porque ustedes ven al paciente y no les está escuchando o pierde el equilibrio y se ha golpeado la cabeza. Por eso se le pide una tomografía para valorar si hay sangrado, o una resonancia magnética para ver las estructuras nerviosas. ¿Me entienden? Y allí van a buscar, no, o puede ser dentro del tronco encefálico o puede ser fuera. Entonces hay que ver bien ello. ¿Me entienden? Entonces así se busca clínicamente en el paciente. Y si nosotros nos vamos ya a la parte posterior, chicos, nosotros tenemos el surco posteromedial, que va a tener un punto importante. ¿Cómo se llama este punto? El óbex. ¿Para qué sirve el óbex? ¿Cuál es su función principal del óbex? ¿Alguien? Es la continuación del sistema ventricular hacia la parte medular, donde inicia el conducto ependimario. Para ello sirve el óbex, chicos. ¿Ok? Perfecto. No es que no tenga una función, es una estructura donde se va a generar esa unión. ¿Ok? Perfecto. Luego, tenemos nosotros que se va a dividir en dos porciones. Una porción interna, que va a formar parte del cuarto ventrículo, y una porción externa. Cuando nosotros valoramos ello, vamos a ver que existe el surco. ¿Qué surco se llama? ¿Cómo se llama este surco? Intermedio, y el surco posterolateral. Por consiguiente, ahí tenemos los fascículos de Gracil y de cuneiforme. Pero aquí tenemos un tubérculo, que es el tubérculo de Gracil, y por encima hay una depresión. ¿Cómo se llama esta depresión? ¿Cómo se llama, chicos? ¿Alguien? ¿Alguien, chicos? Les voy a mostrar acá. ¿Cómo se llama este espacio? Clava. Clava. Y después tenemos la parte del cuneiforme, y luego tenemos otra depresión que se llama masa. Masa. ¿Ok? Está más arriba, masas. Y luego tenemos un tercero, que es el tubérculo del trigémino, tubérculo senescente, ¿no? Que viene allí el lemnisco trigeminal. Lemnisco trigeminal, parte sensitiva. ¿Ok? Y los otros dos, parte propioceptiva. Propioceptiva. Del miembro superior o inferior. Superior lateral, inferior medial. Luego, nosotros vamos a ver que en dicha estructura tenemos, aquí no se va a poder ver, vamos a ver en esta parte, aquí sí se ve, el tronco, el pedúnculo cerebeloso inferior. Pero el pedúnculo cerebeloso inferior, chicos, tiene dos componentes, ¿ok? Por donde van a pasar la vía espino-cerebelosa, anterior o posterior. La porción lateral, chicos, es decir, esta porción de aquí, se llama cuerpo rextiforme y va a estar relacionado con las fibras espinocerebelosas, anterior o lateral, anteriores. Por consiguiente, va a ser del miembro superior. Yo les dije, anterior es superior, lateral es superior, cumple. ¿Me entienden? Y por consiguiente, si es espinocerebeloso, va a ser propioceptivo inconsciente. Perfecto. Y luego tenemos la parte medial,
que es el cuerpo yuxtarrestiforme, y va a estar con el espinocerebeloso posterior. ¿Y a qué me refiero con el lateral o posterior? Termoalgesia. Entonces va a tener una vía tanto para lo que es la propiocepción del miembro superior de tipo inconsciente, como también para la parte termoalgésica. ¿Ok? Entonces hasta ahí más o menos ya vamos viendo ciertas estructuras. Y luego en el cuarto ventrículo va a ser de base superior. El cuarto ventrículo se divide en dos porciones: un triángulo superior que es protuberancial y un triángulo inferior que es vulvar, por una línea que inferiormente y superiormente se llama el surco longitudinal medio, pero que inferiormente se llama el tálamo o el tallo del cálamo, ¿ok? Y superiormente se llama surco sagital. De ese tallo del cálamo, inferiormente va a tener un pico, que es el pico del cálamo, o también denominado ventrículo de Arancio, en la parte inferior, ¿ok? Y vamos a aumentar más para que puedan ver ustedes. Este es el ventrículo de Arancio, el pico del cálamo. Y luego superiormente están como si fuera un bigotito, se llama las barbas del cálamo, o lo que denominamos las estrías medulares acústicas, o las estructuras arciformes dorsales externas. ¿Y cuál es su función? Chicos? Tiene una función a nivel del núcleo pontino y núcleo arciforme. Es decir, antes, por eso decía, estrías medulares acústicas. Medio raro, ¿no? Debe de ser del nervio vestíbulo coclear. Falso. Actualmente, su función, por eso ahora se llama estrías arciformes, del núcleo arciforme y del núcleo pontino. Función: una de las vías córtico-espinales, es decir, función motora. Esa es su función, ¿ok? Perfecto. Entonces, ahí lo dividimos los dos, y esa es una división entre el bulbo y la protuberancia, supuestamente, ¿no? Supuestamente. Inferiormente, nosotros tenemos un surco, miren chicos. ¿Cómo se llama este surco? Que divide la parte motora de la parte sensitiva. ¿Cómo se llama? ¿Qué les dije en embriología que dividía la parte dorsal y parte ventral de la médula? ¿Cómo se llama ese surco? Limitante. El surco limitante, chicos, no se olviden. Y ese surco limitante va a dividir en una porción medial y una porción lateral. La porción medial, toda esta porción, chicos, va a ser la porción basal o motora. Y esta porción va a ser la porción alar o sensitiva. Así lo van a dividir ustedes, ¿ok? En esa porción motora, aquí tenemos lo que denominamos el ala blanca interna, o también denominado trígono del hipogloso. Por consiguiente va a estar el núcleo del hipogloso. Luego tenemos otra estructura medio grisácea que es la ala gris, o también denominado, ¿cómo se llama también? La fobia inferior. Algunos libros lo llaman así. ¿Y quién va a estar ahí? El trígono del vago. ¿Ok? Y el trígono del vago también está el noveno par, que es el glosofaringio. Pero, ojo, ojito, el del vago se encuentra más superiormente su núcleo y del glosofaringio más inferiormente. ¿Por qué creen? Porque aquí hay un órgano circunventricular. ¿Cómo se llama ello? El área posterior. ¿Y para qué sirve? Para el vómito. ¿Quién lo regula? Glosofaringio. Ahí está. ¿Ok? Y es un órgano circunventricular. ¿Qué significa órgano circunventricular? Que carece de barrera hematoencefálica. Perfecto. Muy bien. Y luego tenemos la otra estructura, que es la ala blanca externa. Pero la ala blanca externa va a estar por encima de las estrías medulares acústicas y por debajo. ¿Cuál va a ser su función de la ala blanca externa? También se le llama el trígulo
el trígono vestíbulo-coclear. ¿Por qué? Superiormente, o sea a nivel protuberancial, va a estar parte del núcleo vestibular y inferiormente los núcleos cocleares. Eso va a ser su función. Y por eso supuestamente tenía una función acústica, pero ahora sabemos que no es así. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más? Me estoy olvidando de ahí. Nada más. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Para pasar al triángulo superior o protuberancial del cuarto ventrículo. Estamos explicando el piso o el techo, chicos. El piso. El techo es diferente, ¿eh? Esto es piso del cuarto ventrículo. Es lo que está más pegado al tronco. Lo que está pegado al cerebelo es techo. ¿Ok? O sea, más posterior. En la parte superior, chicos, tenemos una eminencia que se llama eminencia de Teres, eminencia redonda o eminencia del fascia. ¿Qué significa ello? Que es la primera rodilla del facial, ¿no? Es como decir, nosotros tenemos aquí el sexto par, el núcleo del sexto par, y va a rodearlo. Y a esto, lo que está saliendo, mi codo, eso se llama eminencia teres, porque va a salir hacia afuera. Entonces, ello es la eminencia teres redondo facial. Y lo que está hacia arriba es el funiculus teres, como decir su gorrito, ¿no? Que es como fibras de la parte del nervio facial. Luego tenemos una estructura que va a estar entre la eminencia teres y uno de los ángulos, porque va a salir el Luschka o Magenio. Luschka, perfecto. Entre ambos hay una estructura que se llama, si tenemos una fobia inferior, tenemos una fobia superior. ¿Y cuál es la función de la fobia superior, chicos? ¿Qué núcleo? ¿Es un núcleo motor? ¿De qué nervio? No. ¿Quién está en la protuberancia y sale su origen aparente? El trigémino, núcleo masticatorio del quinto par, es decir, del V3. Ya está. Y luego tenemos superiormente un punto grisáceo que se llama locus ceruleus. Este es el locus ceruleus. ¿Y cuál va a ser su función, chicos? Noradrenalina. ¿Y va a estar relacionado con quién? Con el sueño vigilia. Con el sueño vigilia. Perfecto. ¿Ok? Y ahí tenemos otros pedúnculos cerebelosos, que es el pedúnculo cerebeloso medio, que es el más grande que lo van a ver, y el pedúnculo cerebeloso superior. Perfecto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos bien. Lo que está superior del caído, chicos, esto de aquí, se llama el frenillo de Vieussens. El frenillo de Vieussens. Y todo esto es el velo medular superior, o también llamado válvula de Vieussens. Pero lo vemos el frenillo en el piso. Pero si nosotros vemos, chicos, si nosotros vemos el techo, miren ustedes cómo vamos a ver el techo, que es diferente. Este es el techo. Y si nosotros vemos el techo, ya no va a ser el velo, el frenillo, sino una válvula, que es la membrana tectriz. Y esta es la válvula de Vieussens, o el velo medular superior. Y luego tenemos un velo medular inferior, o también llamado válvula de Tarín. Válvula de Tarín. Y para poder ilustrar de mejor manera, está desde una vista, he intentado dibujarlo más o menos para que lo puedan ver el piso. Y cómo este es el pedúnculo cerebeloso medio, este es el superior. Y aquí miren cómo están las estrías medulares. Aquí está parte de ala blanca interna, la ala gris, la área postrema, la área blanca externa. Tenemos acá los colículos facial o eminencia de Teres. Tenemos la fobia superior y tenemos, esta zona de aquí se llama eminencia media, por si acaso, ¿no? Si quieren más o menos un poquito aumentar. Y aquí está el locus ceruleus. Muy bien. ¿Qué más? Y como les dije, ¿no? Había el surco limitante, ¿no? Y aquí estaba el área vestibular, porque debajo está el área coclear. ¿En dónde?
en la ala externa. Muy bien. Entonces, esto es en cuanto al piso, pero vamos a ver ahora el techo. Y en el techo, chicos, nosotros tenemos algo importante. Esto es acá parte del techo. Y miren ustedes que, ¿cómo es de qué lado? Aquí están los folículos superiores, ¿no? Inferior. Y luego tenemos aquí el velo medular superior. Pero no es como lo veíamos en la imagen, que es plano, sino va de anterior a posterior. Miren cómo va de anterior a posterior, ¿no? Y a esta superficie se le llama superficie cisternal. Superficie cisternal, porque hay una cisterna que vamos a ver que es la cisterna magna. Y luego la superficie interna se llama superficie ventricular. ¿Ok? Allí está en contacto con el cerebelo, con una estructura que se llama, aquí, ¿cómo se llama esta estructura? La língula. Y luego tenemos el lobulillo central, pero aquí está la língula, por si acaso. Y luego tenemos aquí un espacio que divide el techo en dos, en una superficie superior o protuberancial y una superficie inferior o vulvar. ¿Cómo se llama esto? El espacio cerebeloso o fastigial. ¿Por qué? Porque el núcleo fastigio que van a ver ahí es el único núcleo que se puede ver por fuera del cerebelo, en la configuración externa. Los demás núcleos, el núcleo dentado, globoso y emboliforme, solo en un corte transversal. Ojo, ojo. Perfecto. Y luego tenemos la válvula de Darín, o el velo medular, ¿no?, inferior. Y luego esto, lo que estamos viendo aquí, chicos, vamos a agrandarlo un poquito más para que puedan verlo. Se llama plexo coroideo. Aquí está el plexo coroideo. Este es el plexo coroideo. ¿Ok? Perfecto. Y aquí tenemos en la estructura, ¿cómo se llama? El nódulo. Aquí está el nódulo, aquí está parte de la úvula y aquí tenemos la tonsila. ¿No? Y este es el surco tonsilo-coroideo o tonsilo-telar. Y aquí tenemos un surco, otros dos surcos que lo vamos a ver aquí de mejor manera. Este o fisura entre el plexo coroideo y la úvula se llama fisura cerebelosa vulvar. Y en la parte superior tenemos otro surco que se llama fisura cerebelosa mesencefálica. ¿Por qué? Porque está entre los folículos y entre el cerebelo. Fisura cerebelo-mesencefálica y fisura cerebelo vulvar o cerebelo coroidea, como quieran. Perfecto. Entonces, hasta ahí, chicos, está parte de lo que es el techo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hasta ahí estamos bien. Acá inferiormente, como tenemos al agujero de Magellan. Entonces, hasta ahí, chicos, parte del bulbo y la parte del cuarto ventrículo y todas sus funciones que puedan tener, que les dé más o menos hecho un resumen. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Porque ¿de quién tienen que saber la emergencia de él? Entonces, nosotros en la emergencia aquí en la protuberancia tenemos un surco que se llama surco basilar, surco longitudinal o surco vertical, en el cual lateralmente tenemos lo que denominamos los rodetes protuberanciales, que son relieves. Importante, chicos, porque, por eso les voy a traer aquí, anteriormente, ¿quiénes forman las fibras transversales? Las fibras pontocerebelosas que van a ir lateralmente. Y luego tenemos otras fibras, y estos son anteriores. ¿Y cuáles son las fibras posteriores? Las fibras de la vía piramidal, fibras córtico-espinales. ¿Cómo están? Y lo van a ver en los cortes, chicos. Tienen que saber diferenciar. Cuando ustedes vean una línea medio blanquecina, eso es la vía piramidal. Y les vamos a poner en el examen para que ustedes vean. Si no me saben eso, si no, ustedes ven anteriormente.
Ah, es la vía pontocerebelosa. El doctor me dijo que es anterior en un corte sagital. Y en un corte posterior, ¿qué es? La vía piramidal. ¿Qué es la vía piramidal? La vía córtico-espinal. Perfecto. ¿Ok? O también denominado vía, una de las vías que forma parte de las vías córtico-fugaces. ¿Cuáles son las vías córtico-fugaces? La córtico-talámica, la córtico-espinal, las córtico-nucleares, etc. ¿Ok? ¿Y quién forma las vías córtico-fugaces? Les dije, los pedúnculos cerebrales. En ahí pasan todas las vías que ustedes quieran saber. Y una de ellas es la córtico-espinal. Entonces ya saben su trayecto de la córtico-espinal. Viene por la parte del mesencéfalo de los pedúnculos cerebrales, luego se dirige por la parte posterior de la protuberancia y luego se vuelve anterior con las pirámides vulvares. ¿Y luego a dónde se va? Se depusa y se lateraliza hacia los cordones laterales de la médula espinal, ¿no? Entonces ya saben la vía piramidal. Si saben todo ello, excelente, y no necesitan estudiar, solamente es cuestión de entender las estructuras. ¿Ok? Perfecto, chicos. Entonces, creo yo que hasta ahí vamos a avanzar la clase para que entrar ya a las